Buenas tardes a los amigos y seguidores del canal. Continuando con el tema de diseño de anclajes al hormigón según el código ASI 318-2019, esta sería la parte 2. Salió un video parte 1 con una introducción al tema. Comentamos que había 8 tipos de fallas potenciales para un anclaje individual, 5 a tracción y 3 a corte. Y luego llegamos a desarrollar los dos primeros tipos de falla a tracción. Entonces vamos a retomar el tema aquí. Sin lugar a dudas va a haber una parte 3 porque con este no cerramos para no extendernos tanto y quizás una parte 4. Entonces habíamos mencionado que el código ASI 318-2019 en el capítulo 17 trata específicamente el tema de anclaje al concreto, al hormigón. En las versiones anteriores del código lo trataba en un apéndice, por fuera del mismo código. Hay una guía con ejemplos interesantes de aplicación, que es el ASI 355, reaprobado en el 2011, donde pueden encontrar cómo aplicar estas ecuaciones de diseño para aclarar un poco los conceptos. También hay un documento en español adicionalmente al anterior que les mencioné, el ASI 355, que nos orienta sobre cómo evaluar el comportamiento de anclajes mecánicos para instalar en hormigón endurecido, post-instalados. ¿Por qué esto? Porque muchas de las ecuaciones que vamos a ver van a observar que los requisitos son para anclajes preinstalados, para post-instalados, dice, según ensayos, ¿sí? Que están especificados en el ASI 355, ¿sí? Con un fractil del 5%. Entonces este documento, traducido al español, hay una versión más nueva en inglés, nos puede servir como una referencia o un complemento. Vamos a recordar, antes de retomar el tema, algunas ideas muy sencillas. Tenemos como tipos de anclajes preinstalados, que son los que se dejan en el hormigón embebidos, se dejan preparados junto con la armadura y se hormigona la pieza. Correctamente fijados para no tener problemas luego cuando venimos con las placas de anclaje a presentarlas, ¿no? Eso es esencial, pero es un tema ya constructivo. Y los anclajes post-instalados, como vemos arriba, en sus diferentes variantes, con fijación mecánica o por adherencia. Vimos en el video anterior un comentario sobre los ensayos indican que un mismo anclaje colocado en dos piezas totalmente semejantes, pero en una el hormigón está no fisurado bajo el nivel de cargas de servicio y en el otro sí está fisurado, las curvas, cargas, desplazamientos son sensiblemente distintas. Lo ven en rojo sobre el modelo similar con hormigón fisurado y la que va a la izquierda con mayor rigidez es en hormigón no fisurado. A su vez, todo lo que sea armadura que recubre la zona donde está embebido los pernos de anclaje, por ejemplo solicitados a tracción, van a generar un efecto favorable, naturalmente, que lo vamos a desarrollar, pero que ustedes de alguna manera lo han tratado en corte por fricción y conceptualmente genera un confinamiento del hormigón que es favorable. Los tipos de falla ya los mencionamos, hay tipos de falla a tracción y tipos de falla por corte, 5 tipos de falla a tracción y 3 tipos de falla a corte. Esto para un solo anclaje. Cuando hay grupos de anclaje, aparece en las ecuaciones un subíndice G que indica que hay que aplicar la ecuación del anclaje individual y el grupo de anclajes. Es decir, tenemos que verificar para una solicitación de tracción y corte 8 tipos de falla. También hay que considerar la interacción entre tracción y corte. Entonces acá están enumeradas los tipos de falla básicos.
Phi por NN sería la resistencia nominal de las 5 potenciales resistencias nominales, la menor, por el factor de reducción asociado que lo tratamos en el video anterior, debe ser mayor o igual que la solicitación mayorada NUA de tracción exterior, la peor combinación que genera la solicitación NUA máxima. Y Phi por B sub n, B sub n es la resistencia nominal al corte por el factor de reducción asociado, no lo hemos tratado todavía, deberá ser mayor que B sub A, que sería la peor solicitación de corte exterior mayorada, ¿sí? Son las inecuaciones de diseño que utilizamos en hormigón 1, en hormigón 2. En la tabla 1752 nos hace una ayuda a memoria para evaluar qué requisitos de resistencia de diseño tenemos que analizar para anclajes. Y nos presenta en la primera columna modos de falla para un anclaje y para grupos de anclaje. En grupos de anclaje habla cuando tiene el subíndice I, del anclaje más desfavorable de ese grupo, y el subíndice G para el grupo de anclajes en sí mismo. Y nos menciona los distintos tipos de falla: resistencia del acero en tracción, resistencia al arrancamiento del concreto en tracción, resistencia a la extracción por deslizamiento en tracción, resistencia al desprendimiento lateral del concreto en tracción, resistencia de adherencia del anclaje adherido en tracción, resistencia del acero en cortante, resistencia al arrancamiento del concreto por cortante y resistencia al desprendimiento del concreto por cabeceo del anclaje por cortante. Vale decir que si tenemos tracción y corte, para un anclaje tendremos que hacer todas las verificaciones correspondientes. Típicamente mostramos fallas por tracción. En el 5 sería falla por hendimiento cuando hay un grupo de anclajes relativamente cercanos. Y acá vemos típicamente fallas por corte, ¿sí? Donde abajo también vemos el efecto de anclajes cercanos. Esto está planteado, es un dibujo tomado del mismo código, donde arriba nos marca con ilustraciones los distintos tipos de falla que identifica a tracción y abajo las fallas por cortante. Entre el video 1 y la parte 2 vamos a llegar a cubrir hasta la falla 5. Nos va a quedar para ver en la parte 3 la falla 6, falla por adherencia individual y grupal, y luego todas las fallas de corte, ¿sí? El cono de rotura para un anclaje interior distanciado de los bordes se presenta con una recta inclinada, o sea, se idealiza de esta forma, no es que se presente exactamente así, a 35 grados con respecto al horizontal, para un anclaje extraído por tracción. Y para un anclaje que falla por corte, en función de la distancia del centro del anclaje al borde sea 1, se presenta la zona sombreada con rectas que están inclinadas con respecto a la vertical 35 grados. Nuevamente estamos idealizando superficies de falla que cuando hacemos los ensayos no son naturalmente así, pero esto pasa, por ejemplo, cuando analizamos la resistencia a punzonado del hormigón, que tenemos superficies de falla mucho más complejas y las terminamos idealizando con superficies simplificadas que pretenden darnos resistencias equivalentes a los ensayos, pero con un tratamiento más sencillo. En un anclaje aislado aparecía el cociente de AN sobre AN0, donde el subíndice AN0 sería la superficie, ¿sí?, de influencia de un anclaje interior, ¿sí? Y el numerador tiene que ver con el grupo de anclajes. Cuando son anclajes individuales, ambos valores son iguales y el valor es 1. Entonces acá vemos situaciones con un anclaje individual a la izquierda, que podemos calcular igual a la zona a 9h sub b f al cuadrado, o con diferentes casos en donde el anclaje individual está más cercano al borde,
o hay más de un anclaje, 2 o 4 anclajes, entonces, ¿cómo definir el correspondiente concepto de ANC? Acá hay una situación especial que se presenta en elementos que soportan anclajes al hormigón delgados, ¿sí? De poco espesor. Se presenta esta particularidad en donde la superficie de falla real en blanco, que vemos arriba y a la derecha, puede no ser la adecuada para definir la profundidad H'EF, ¿sí? Entonces, si los anclajes se ubican a menos de 1,5 HF de 3 o más bordes, el valor de H sub F usado en el cálculo de ANC debe ser el mayor entre la ecuación A y la ecuación B, donde esa es la distancia entre anclajes dentro del grupo. Abajo a la derecha hay un cálculo numérico de esta presentación donde se define que el valor de H'E sub F, para este caso en particular, sería 100 milímetros, ¿sí? Cuando He sub F es 140 milímetros. Cuando el perno embebido en hormigón posea una arandela adecuada, de espesor T, la superficie de influencia definida por esa recta inclinada a 35 grados, se puede definir a una distancia T del borde de la cabeza del perno, ¿sí? Está aclarado en el artículo 17.6.2.1.3, cuando hemos agregado una chapa o arandela adicional lo suficientemente robusta, ¿sí? Nos permite incrementar esa superficie teórica de falla. Con respecto al efecto de grupo, si nos encontramos con anclajes con separaciones menores a las indicadas en la tabla adjunta, tenemos que sí o sí considerar el efecto desfavorable que se va a producir por la interacción de unos con otros, ¿sí? Entonces, en la tabla 17.5.1.3.1, el espaciamiento crítico, en función del modo de falla que estudiamos, está dado por la separación crítica. Para arrancamiento del concreto en tracción, para resistencia de adherencia en tracción y para arrancamiento del concreto en corte. Están las distancias mínimas a partir de las cuales hay que analizar la interacción entre anclajes. Como aparece la expresión C sub NA y C sub A1, recuerdo nada más en estos gráficos qué implica esos valores. C sub NA es la distancia del eje al borde de la superficie de un anclaje interior, y C sub A1 es la distancia al borde de un anclaje cercano al mismo, ¿sí? O de un grupo de anclajes, la distancia del baricentro al borde del anclaje más cercano. En las expresiones que vimos el video anterior aparece el factor de modificación lambda sub A, que tiene que ver con hormigón de densidad menor a 2.500 kilos por metro cúbico, que es el habitual. En esos casos aparece un factor que se llama lambda sub A, que para anclajes preinstalados, ¿sí? A falta de ensayos, se pueden utilizar los valores indicados en la tabla. En caso de anclajes preinstalados, 1 por lambda, anclajes de expansión, 0,8 de lambda, o anclajes adheridos, 0,6 de lambda. Y aclara que podría tomarse un valor de lambda A mayor si se realizan, si se realizan ensayos según el ASI 355.2 o .4, que lo planteamos la etapa anteriormente. Con respecto al valor de lambda original, está establecido en la tabla 19.2.4 y se define para hormigón liviano, ¿sí? Con base a la densidad. 0,75 o valores algo mayores para densidades mayores a 1.600 kilos por metro cúbico. Esto ya se utilizaba en las expresiones de diseño del 201-2005 y se utilizarán en el futuro, porque
Para hormigón liviano había una reducción de la capacidad de resistencia cortante, de las propiedades de fricción, de la resistencia al punzonado o hendimiento, la adherencia entre el concreto y el refuerzo, o hormigón y refuerzo, también en los requisitos de la longitud de anclajes, ¿sí? Entonces, con base a esto hay que incorporarlo como un parámetro más a evaluar. Bueno, ya yendo a lo que queríamos avanzar, en el video parte 1 vimos de los 8 potenciales tipos de falla, los 2 primeros mencionados. Continuamos con los restantes 3 tipos de falla de tracción, si les parece. Vamos a llegar a ver, por cuestiones de tiempo, solo dos casos más, ¿sí? Entonces, continuamos con el tipo de falla por tracción, denominado tipo falla 3, sería la resistencia a la extracción por deslizamiento en tracción de un solo anclaje preinstalado o un solo anclaje posinstalado de expansión o de sobreperforación en su base, denominado N sub Pn. Entonces, la expresión N sub Pn debe calcularse como un coeficiente phi sub Cp, que ahora veremos que tiene que ver con una característica si el hormigón está o no fisurado, por Np. Y ahora veremos también la expresión de Np. Estos requisitos, en los comentarios nos indica, son aplicables a anclajes preinstalados, posinstalados de expansión, anclajes de tornillo con sobreperforación en su base. Pero no son de aplicación a anclajes adheridos. Entonces, la expresión de Np nos aclara el artículo que se utiliza para anclajes preinstalados, ¿sí? Sean pernos y tornillos o tornillos tipo J o anclajes tipo J o L con pata a 90 grados. En el caso de anclajes de expansión posinstalados, tenemos que hacer ensayos según el ASI 355 y definirlos en función de un fractil del 5%, ¿sí? Entonces, en el caso de anclajes preinstalados tenemos la expresión A y la expresión B. NP 8 ABRG por F'C, donde F'C es la resistencia del hormigón, o NP 09 F'C por E sub H por D sub A, donde D sub A es el diámetro del anclaje. En los comentarios nos aclara, estamos definiendo el valor de NP de la expresión, nos falta definir phi Cp. En los comentarios aclara que la falla que define la expresión no corresponde a aquella necesaria para extraer el anclaje completamente fuera del hormigón. Por esta razón, la ecuación no incluye término alguno relacionado con la longitud que está embebida el anclaje en el hormigón. El factor phi sub Cp, tiene que ver con si el hormigón está fisurado o no se encuentra fisurado. Para anclajes ubicados en zonas donde el hormigón para el nivel de cargas de servicio no está fisurado, se puede tomar 1,4. En el caso que se suponga fisurado, se debe tomar el valor igual a 1. Pasamos entonces a la falla por tracción tipo 4. Nos va a quedar la tipo 5 para cerrar el tema de tracción, fallas por tracción, para el próximo video. Tenemos en el artículo 17.6.4 la resistencia al desprendimiento lateral del hormigón para anclajes con cabeza en tracción definido como N sub SB. Ven el dibujo, cómo sería la falla. Estos requisitos se plantean con base en ensayos desarrollados allá por 1991 y en general son aplicables para elementos con anclajes preinstalados. Y aclara, la falla por hendimiento producida durante la instalación, más que un desprendimiento lateral del hormigón, generalmente controla el comportamiento de los anclajes postinstalados, por lo tanto hay que evaluarlo usando lo indicado en el ASI 355 mediante ensayos. Entonces tenemos una ecuación
17641 para anclajes individuales y otra ecuación 17642 para grupos de anclajes, con la aclaración de que S sería la distancia entre anclajes exteriores medida a lo largo del borde. Entonces, repasando para ordenar un poco las ideas, hemos visto hasta ahora las siguientes fallas a tracción. Resistencia del acero en anclajes a tracción, definido como NSA. Resistencia al arrancamiento del cono de concreto en anclajes a tracción, definido como N sub CB. ¿Se acuerdan el cono a 35 grados? Resistencia a la extracción por deslizamiento en tracción de un solo anclaje preinstalado o un solo anclaje posinstalado de expansión, N sub P N, con el dibujo asociado, y resistencia al desprendimiento lateral del hormigón para anclajes con cabeza en tracción, N sub SB. Esto se podrá generar solo en anclajes que estén relativamente cercanos al borde. Hasta acá llegamos con el presente video. Nos queda por ver una falla más a tracción, que sería la falla por adherencia en tracción. Les agrego el esquemita. Y luego tratar los distintos tipos de falla a corte y luego ver la interacción tracción-corte. Acá cerramos entonces para no extendernos más. Gracias.